El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de Isaac, el Dios de Jacob? ¿Acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues ustedes muy equivocados. Palabra del Señor. Muchas veces nosotros juzgamos nuestra conducta moral de acuerdo a nuestra religiosidad, ¿no es cierto? Y nuestra conducta moral nos pone a veces en esa disyuntiva: me condeno o me salvo, ¿no? ¿No es cierto? Si usted se porta mal, normalmente, ¿usted qué piensa? Y si se porta bien, normalmente, ¿qué piensa? ¿Y se está portando bien? ¿Sí? Nuestra conducta moral muchas veces la juzgamos por nuestra religiosidad. A veces pensamos que no tenemos que hacer ciertas cosas porque la iglesia nos lo prohíbe, porque Dios nos lo prohíbe, porque no nos lo permite. Y a veces viene el temor: no estoy haciendo esto y esto me lo prohíben, ¿no? No lo puedo hacer. Y a veces nuestra relación con el Señor es una relación basada en ese temor, ¿no? De prohibición. Y llega un momento en que nuestra conducta moral nuestra conducta moral se puede convertir, en vez de una propuesta divina para vivir en libertad, se puede convertir en un purgatorio total. Porque entonces, ay, no puedo, está prohibido. No, pero es que lo más bueno es lo que está prohibido. Pero ¿qué tiene de malo hacer esto pero si esto es normal, Entonces la moralidad se convierte en un peso, en un yugo muy terrible. Ahora, ¿a qué apunta esta reflexión? Si bien es cierto, nuestra relación con Dios es una relación basada en la libertad y en el amor, ¿cierto? No en el temor. Cada una de las cosas que nosotros realicemos, más que por hacerle daño a Dios o porque Dios nos las prohíba o porque la iglesia nos las prohíba, es partir del punto de que cada una de las cosas que sabemos que no son correctas, al primero que le hacen daño y el primero que tiene que prohibírselas es a usted mismo, porque es a usted al que le hacen daño, ¿sí? Es a usted al que no le convienen. Y llega un momento en que uno tiene que decidir, no porque la iglesia te esté imponiendo, ni Dios te esté imponiendo, sino porque tú estás haciendo una opción libre, gozosa y espontánea, ¿sí? A usted le preguntan: ¿usted está casado? ¿Usted está casada? ¿Sí o no? ¿Quién está casado? Levanten la mano los que están casados. ¿Están casados? ¿A usted los obliga a ser fieles a sus maridos? ¿No? Sí. A ese punto es el que voy, ¿sí? No es, exacto, no es que me tocó.
¿no? Ah, que me tocó. No, es que nadie me obliga, es que yo decidí hacerlo, ¿sí? ¿No? ¿Qué tal ustedes si se ríen? No. Y viceversa, ¿no? Los hombres casados, ¿ustedes los obligan a amar a una sola mujer? Nadie los obliga, nadie. Es que se supone que está implícito, ¿no? Ahí va implícito, ¿no? Es como a uno, ¿no? Que la gente a veces lo mira a uno con lamento, pero padre, ¿usted no le parece muy duro esa vocación que usted eligió? Y de hecho, o sea, sí, de hecho, no. O sea, no, a mí nadie me obligó, ni nadie me obligó. ¿Por qué? Porque nuestra relación con Dios no está basada en el temor. Mi moralidad no está basada simplemente en el temor de que me voy a condenar. Yo pienso que cuando yo cometo un error, yo soy el primero que soy consciente de que estoy cometiendo un error que me está dañando a mi persona, que me está dañando a mí mismo, ¿sí? Que me está haciendo daño a mí mismo, ¿sí? Y que la gracia que la iglesia me propone o que los mandamientos me proponen es una gracia que restaura, que libera, que oxigena, que plenifica. Porque es que es muy lamentable encontrar católicos o encontrar cristianos que esto se les convirtió simplemente en una cámara de torturas. La fidelidad se convierte en una cámara de torturas, los valores se convierten en una cámara de torturas, la santidad se convierte en una cámara de torturas, cuando lo contrario debe ser una propuesta que yo vivo gozosamente, vivo libre y gozosamente. Yo soy uno que yo les puedo garantizar a mí, nada, nada, ni siquiera el mismo Dios me prohíbe muchas cosas que yo he tenido que dejar por libre y gozosa decisión. Porque hay gente que le acerca y se pregunta, ¿a ustedes les prohíben tomar? Gente que le mete a uno las preguntitas ahí, picanticas. ¿A ustedes les prohíben bailar? ¿A ustedes les prohíben casarse? ¿A ustedes les prohíben, sí, les prohíben, esa palabra les prohíbe? No, hasta el momento no he escuchado la primera vez que me digan le queda prohibido, rotundamente prohibido. No, porque es que el Señor no castra, el Señor libera, el Señor planifica. Y nosotros somos los primeros en que podemos vivir en esa dualidad en la que esto se nos puede volver un purgatorio completo. No, yo dejo de hacer ciertas cosas no por temor, las hago por decisión, porque soy un convencido de que creo en la vida eterna, ¿no? Porque soy un convencido de que todo está de paso, todo es pasajero, ¿no? Hasta el matrimonio es pasajero, ¿no? Dele gracias a Dios. Porque va a ser pleno, ¿no? Nuestro matrimonio va a ser con el Señor directamente, porque es esa alianza, ¿no? Es esa alianza ya directa, ¿no? Con el Señor, ya el Señor se desposa con nosotros, ¿no? Las bodas del Cordero, ¿no? El Apocalipsis, ¿no? El Cordero se casará con su esposa. ¿Y quién es su esposa? Pues la iglesia. Tendremos una comunión directa con Él. Entonces, pues es maravilloso, ¿no? El regalo que el Señor nos da de la eternidad, de saber de que no nos creó para que sufriéramos, sino que nos creó para que fuéramos felices. Y yo digo, cuando aparece la ley y se vive la ley por la ley, pues uno no la disfruta, ¿no? Pero cuando uno le da espíritu a esa ley, uno se da cuenta que todo es por un bien mayor. Y hay cosas que hay que dejar por un bien mayor. Y eso es lo que nos invita a la Escritura a vivir. O sea, yo decido renunciar a esto porque he decidido un bien mayor. Quiero elegir la mejor parte, ¿no? La mejor parte. Yo me acuerdo cuando estaba en los inicios de seminarista, que era una época un poco, pues el Señor nos tenía un poquito restringidos económicamente. Vivíamos, me acuerdo de esos tiempos de providencia, entonces en los que cuando llegaba un pollo, eso todo el mundo llegaba un pollo, regalaban un pollo en el almuerzo, pues era una maravilla. Yo recuerdo que todos partían el pollo en presas así, y lo que menos queríamos era la presa que menos tuviera carne. ¿Sí? Entonces uno siempre le echaba el ojo,
¿sí? A la pierna, uno le echaba el ojo a la pechuga, a todo lo que tuviera, uno decía, lo que fuera como rico, o sea, lo que menos queríamos era la rabadilla, ¿sí? Y entonces uno humanamente le echa el ojo a la mejor parte, echémosle el ojo a la mejor parte, se llama eternidad, ¿sí? Si eso es banal, si esto que estoy diciendo es tan banal, que es tan humano, como que tan chistoso, y uno siempre busca como lo mejor, sacar la mejor tajada, pues saque la mejor tajada espiritualmente. La mejor tajada es la eternidad. Hemos elegido al Señor, es decir, hemos elegido la mejor parte. Y eso nada ni nadie nos lo va a quitar.